En el anterior vídeo, con el que inauguramos esta serie en relación a la discusión marxista acerca del derecho, ya planteamos cuáles eran los principales ejes sobre los que rotaría la discusión marxista acerca, como digo, del contenido del derecho. También ofrecimos alguna bibliografía que será sobre la que discutiremos en este vídeo, cuyo objetivo básicamente será acercarnos a las discusiones marxistas del derecho mirando directamente a los autores que las protagonizaron. Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al canal. En esta ocasión, de nuevo, vamos a hablar acerca de la discusión marxista del derecho, o como en alguna ocasión se ha llamado, el iusmarxismo. La discusión con la que comenzaremos, pues ya dijimos que ni Marx ni Engels se habían prodigado en analizar la cuestión del derecho y no será motivo de este vídeo, tal vez sí de uno posterior en esta misma serie, discutir o profundizar en los planteamientos de los propios Marx y Engels en relación a la cuestión. Más bien nos vamos a centrar en sus epígonos, los discípulos que quisieron enfrentar la cuestión del derecho, específicamente de la cuestión del derecho y el socialismo, lo que les llevaba a enfrentar o les traía de enfrentar la discusión entre el derecho y el capitalismo. En realidad, esta triangulación de discusiones nace de la voluntad de crear un derecho nuevo, un derecho socialista, o más bien, si es posible o no, un derecho socialista. El problema se planteó con toda su crudeza cuando los bolcheviques tomaron el poder en lo que luego se conocería como la Unión Soviética. Sería entonces cuando los revolucionarios se pararon a pensar si era posible construir un derecho socialista, si un Estado socialista debía tener derecho, incluso si era posible o no, partamos de la base, un Estado socialista en sí mismo. Sería entonces cuando los revolucionarios, no necesariamente académicos, es el caso de Víctor Serge, ¿no?, que planteaba ya en un libro muy conocido como aquel de Todo lo que un revolucionario debe saber acerca de la represión, ahí ya está reflexionando sobre si debería existir un derecho socialista y cómo debería ser. Ahí planteaba, por ejemplo, que en un Estado socialista el derecho no debería reconocer penas de prisión superiores a los 10 años y que se debería avanzar hacia una sociedad en la que ni siquiera exista la prisión. Uno de los principales contributores a la discusión más fundamentada, más profunda, sería Piotr Stuka. En su obra enfrenta el derecho como la expresión de un poder de clase. En ese sentido le otorga un poder revolucionario al derecho y tendría este último una función a la hora de construir el socialismo. Sin embargo, esa función estaría bastante limitada en el tiempo, solamente mientras la clase trabajadora se consolida en el poder, y así empezaría a disolver la propia ley, no ya como un instrumento de organización racional de la sociedad, sino como un instrumento de violencia, de coacción y de control de clase. La obra de Stuka, hay que decirlo, encaja perfectamente con una tradición de pensamiento que se puede remontar hasta Engels, incluso antes, encontrando también vestigios en el propio Marx, y que retomó con mucha fuerza Lenin, y que planteaba, que era la base de esa concepción del Estado y del derecho como herramienta de clase, una cierta continuidad entre los derechos y los estados precapitalistas, el Estado y el derecho capitalista, y el futuro derecho y Estado socialista. En ese sentido, hay bastante continuidad entre lo que plantea Lenin y lo que plantea Stuka. Por lo menos me refiero al Lenin de el Estado y la Revolución. Esta premisa sería muy fuertemente respondida, contestada por Eugene Pashukanis, que sería el gran contributor y a día de hoy es tenido como el gran prócer de la teoría socialista del derecho. Para Pashukanis, el derecho antes del Estado moderno no merecería tal nombre o no estaría dotado del mismo contenido que el derecho capitalista. El derecho capitalista sería históricamente específico y en absoluto reproducible anterior ni posteriormente. En este sentido, el contenido del derecho ya no vendría dado por una lucha de clases que podría ocurrir antes de la sociedad capitalista, sino por la abstracción que nace de la mercancía.
Por eso se puede decir que Pashukanis, mucho más que remontarse al materialismo histórico engelsiano, se basa en el planteamiento de la crítica de la economía política, en aquella frase que ya vimos de Marx en el libro anterior, que decía que el contenido del derecho estaba dado por una relación económica. En ese sentido, también afirma pensar algo así como un derecho proletario, un derecho socialista, sería un sinsentido, puesto que lo propio de la revolución socialista y del socialismo en sí mismo sería la propia abolición del derecho en su totalidad. El intercambio entre Stuka y Pashukanis fue extraordinariamente rico. Todavía hoy conservamos muchas de las discusiones que mantuvieron uno como otro en las diferentes ediciones de sus trabajos, en sus diferentes trabajos entre sí. Sin embargo, ninguno de los dos consiguió trascender para convertirse en la postura oficial del novísimo régimen soviético. Tampoco alcanzaría la notoriedad y hegemonía suficiente otra visión, como sería la de Reisner, una obra mucho más difícil de encontrar en nuestros días, en la que planteaba una lectura algo más psicologicista, que colocaba el derecho como una superestructura, una especie de totalidad superestructural, que incluso podía llegar a recordarnos a una especie de lectura marxista del positivismo de corte casi kelseniano. El autor, que finalmente acabó convirtiéndose en el pensador, en el filósofo del derecho de cabecera de las autoridades soviéticas y que instituyó todo un entramado complejo para comprender el derecho soviético, sería Andrei Vyshinsky. Mucho menos lúcido que cualquiera de los antedichos, planteaba de una manera, vamos a ponerlo todavía más burda, que el derecho socialista no solo tiene sentido, sino que en un Estado socialista, como él veía la propia Unión Soviética, el derecho era una herramienta para la construcción del socialismo. Era una expresión del partido y de la vanguardia, también incluso de las mismas clases populares, de la clase trabajadora, avanzando en su camino hacia la consecución del comunismo. Así es como sus escritos caracterizaban precisamente la Constitución de Stalin, que fue el nombre que recibió la Constitución que se aprobó en la Unión Soviética en 1936, de la que él sería uno de los principales impulsores. La victoria del enfoque de Vyshinsky por sobre el de sus adversarios estuvo muy determinada, además, por las circunstancias que hicieron de él, curiosamente, no solo un filósofo del derecho, sino un fiscal en la propia Unión Soviética. Hasta el punto de que llegó a ser él mismo quien condenara a algunos de sus opositores, algunos de quienes defendían posturas contrarias a la propia, en las purgas que tuvieron lugar en la Unión Soviética precisamente en aquellos años. Purgas que acabaron sentenciando a muerte, por ejemplo, al propio Pashukanis. Esta condena fue especialmente ominosa, puesto que Pashukanis ya había, para cuando le sentenciaron a muerte, renegado de las posturas que había defendido años atrás y había aceptado que el derecho socialista en efecto podía existir y en efecto podía tener un papel progresivo. Sin embargo, no fue suficiente aquello y acabó siendo sentenciado a muerte. Para hacernos una idea de cómo tuvo lugar este proceso, podemos ver todavía hoy los reflejos textuales de la caza de brujas que se realizó en torno a la obra del mismo Pashukanis, a quien acusaron simultáneamente de ser un saboteador, un espía, un menchevique y un trotskista. Claro, todo aquello por una serie de juristas de bastante baja estofa intelectual, que serían quienes promovieron toda una campaña, como digo, de desprestigio, de calumnias y que acabaron precisamente con la ejecución del mismo jurista soviético, y sería bastantes años más tarde cuando el propio sistema soviético pidió disculpas por aquella muerte y se le restituyó, cuando ya en realidad en los países occidentales había gozado de un enorme prestigio y se había convertido en uno de los autores de cabecera por lo creativo de sus planteamientos a la hora de comprender la relación entre el derecho y el sistema capitalista. El marco de análisis que planteó la obra de Vyshinsky se mantuvo en pie durante bastantes años de existencia de la Unión Soviética, hasta que, ya pasado el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el que, como sabéis, se comenzó a llevar a cabo la llamada desestalinización, aparecieron otros enfoques y tuvieron cabida otros enfoques algo menos apologéticos, pero que mantenían en la base
la idea de la lucha de clases como el contenido fundamental del derecho y la capacidad del derecho de llevar a cabo reformas progresivas en lo que se refiere a la construcción del socialismo. Sin embargo, como digo, eso se vio bastante complementado, podemos decir a día de hoy, por otros contenidos del derecho que venían a abrirse camino, pues en realidad lo que se estaba asentando era un nuevo positivismo, algo más edulcorado y que todavía mantenía una cierta pátina marxista que le acercaba bastante al positivismo ya dominante en el mundo occidental. Para terminar, me gustaría traer un paralelismo que ya desarrollé en mi último libro, Las tareas pendientes de la clase trabajadora. En él planteaba, de manera en realidad no totalmente original, que existe un desarrollo paralelo de las discusiones que tienen que ver con el derecho y las discusiones que tienen que ver con el valor. Inicialmente, los revolucionarios bolcheviques planteaban, incluso antes de que tuviera lugar la Revolución Soviética, que el valor no tendría cabida en un modo de producción socialista, de la misma manera que se pudiera plantear que el derecho o incluso el Estado no tendría cabida en un régimen de corte socialista. Cuando se impone la revolución, esta discusión reflorece apareciendo las llamadas posiciones de la derecha, aquellas que consideraban que el valor en efecto tenía cabida en una economía socialista y lo mismo pasaría con el derecho. A la vez, muchas perspectivas se plantearon contra esas posiciones, así como en el derecho estaba, lo acabamos de ver, Stuka, en la economía aparecieron planteamientos como Rubin o el propio Preobrazhensky que llamaban a entrar en razón a sus compañeros diciendo que una economía socialista no podía reconocer el valor como forma de llevar a cabo las relaciones económicas, ¿no? Como expresión mercantil, y que de tener lugar esta tendría que ir retrocediendo, mientras que la derecha del partido, que entonces se alzaba con el poder, planteaba que no solo tenía cabida el valor, sino que este último era una herramienta para la construcción del socialismo. Sería Bukharin quien, precisamente en sus inicios, en su juventud, defendería las tesis izquierdistas y más tarde se convirtió en el vocero de estas nuevas tesis derechistas. La manera en que se solucionó esta discusión también pasó por ejecuciones. El ostracismo al que se condenó a los trotskistas y también a las nuevas posiciones de izquierdas vino a complementar el que tuvo lugar en el ámbito del derecho. Adicionalmente, se puede ver cómo, con la evolución de la Unión Soviética y su acercamiento hacia su posterior disolución, se abrieron paso posturas neoclásicas dentro del análisis económico soviético, de la misma manera que el positivismo fue abriéndose camino en las discusiones que referían al derecho. Las razones de este viraje requerirían de bastante profundización y nos llevarían a la discusión concreta sobre qué tipo de estructura social era la dominante en la Unión Soviética. No será ese el motivo de este vídeo, por tanto por ahora lo dejaremos con una incógnita. Me remito a posteriores vídeos o también al libro que mencioné anteriormente, donde trato precisamente de explicar la naturaleza de la Unión Soviética apelando a estas dos discusiones del valor y del derecho. Como conclusión, me gustaría enfatizar la idea de que no existe una teoría marxista del derecho unitaria. Por lo menos deberíamos hablar de varios planteamientos marxistas, varios desarrollos en relación al derecho, contrapuestos unos a otros, no solo a nivel lógico, ¿no? A nivel teórico, sino también en la práctica, que llevaron a sus defensores a contraponerse físicamente entre ellos y acabando con el exterminio de unos sobre otros. En cualquier caso, creo que es una discusión que todavía hoy permanece abierta y que todavía hoy, como trataré de plasmar en futuros vídeos de esta misma serie, tiene ecos y merece la pena ser atendida, pues es un problema que todavía no está resuelto y que no ha generado ningún tipo de consenso entre los investigadores de esta cuestión. En principio nada más y nos vemos en futuros vídeos.